Entonces tenemos un calor tremendo acá adentro con las luces y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que también ese calor en el sentido con las luces, en un quirófano también se siente ese calor, ese clima así, hasta cálido, si se quiere, amén de lo gélido que también, se mantiene ahí. Esa sala tiene que estar con aire acondicionado permanente, pero también hay tantas luces para una operación y todo ese tipo de cosas que eso calienta, ¿verdad?, el ambiente. El que sabe de todo esto y mucho más, porque tiene una carrera fabulosa y hay que escucharlo y atenderlo, es el profesor doctor Ramiro García Varesini. Ramiro García Varesini es cirujano oncólogo. Fue alumno, creo que me va a corregir él, del gran médico Manuel Riveros. Creo que fue como un seguidor de Manuel Riveros en lo que él hace y sigue haciendo, porque va a cumplir 86 años y sigue tan campante y sigue operando. ¿Sabían ustedes? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Buen día, Bruno. Buen día a la audiencia. Un gusto y un placer estar con ustedes. Se lo escucha espectacularmente. 86 años. ¿Qué magia tiene encima usted para seguir operando a los 86 años? ¿Cómo se consigue eso? Y con esa vitalidad y esa energía de una persona tan instruida, pero tan jovial, tan amplia de criterio, de mente, en fin, ¿cómo se logra eso? Con dos motivos. Uno con la disciplina. La disciplina. Y el otro no te cuento porque tu señora se va a enojar. Bueno. La disciplina es, Bruno, la disciplina es todo. No, todas las cosas que uno hace, como beber o fumar, en lo posible tiene que ser comedido. Sí, sí. Usted siempre fue disciplinado en lo suyo, por eso llegó a donde llegó en el plano médico, en el plano científico, digamos. Sí, nosotros de la escuela del profesor Manuel Riveros teníamos una disciplina, pero estricta. Sí. No perdonaba absolutamente nada él. ¿Qué tipo de cosas no perdonaba? Y ninguna falla. Llegar fuera de hora, hacer las cosas a media, no perdonaba. Por ejemplo, en una operación que él iba a hacer a las 6:30 de la mañana, uno tenía que estar 45 minutos antes dentro de la sala de operaciones. La sala, sí. Si uno llegaba un poquitito tarde, 10, 15 minutos, ya era eliminado del equipo. Del staff. Sí. ¿Y usted siguió a rajatabla todo eso? Yo seguí a rajatabla hasta el 89. Hasta el 89, cuando dejé la dirección del Instituto del Cáncer. Claro, porque usted fue fundador del Instituto Nacional del Cáncer. Creo que ahora está un señor de nombre, un médico, Raúl Doria. Sí. Él está al frente del INCAN, que es Instituto Nacional del Cáncer, siendo además usted su primer director. ¿Y corría qué año cuando se fundó el INCAN? Nosotros, ¿puedo hacer un poquitito de historia? Sí, claro. La historia del cáncer comienza en el año 1933 con el doctor Barbero. Andrés Barbero. Sí, Andrés Barbero. Él trae y funda el Instituto Nacional del Cáncer, Clínica María y Josefa Barbero, al lado del Parque Caballero. Sí. Bueno, eso se financió con aporte de la Fundación La Piedad, que era de los Barberos, y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 1933. Él trajo, ¿verdad? En el 35 se funda
las damas, la comisión de damas sí. pro ayuda del Instituto del Cáncer en el 55. Y ahí comienza... En el 55. En el 55, en el 35. 35. Sí. En o el sea, 33, después de 2 años. Después de 2 años, sí. En el 35. 33, después en el 35. Sí, sí, y eso comenzó hasta que en el año 1964 le nombran director al profesor Riveros, ¿verdad? Los dos médicos que fuimos primero a entrar con él era el doctor, que en paz descanse, el doctor Miguel Ángel Aguilar, gran trabajador, buenísima persona, y yo. Y le acompañamos al profesor Rivero durante toda la vida prácticamente, ¿verdad? ¿Cómo era el profesor Rivero? Porque Riveros también fue muy amigo de Stroessner. Sí. ¿Verdad? Sí. Y siempre lo cuidó a Stroessner médicamente también. Sí, siempre lo cuidó a Stroessner, siempre eran amigos, pero no se tuteaban. No se tuteaban. No. ¿Cómo se trataban ellos? De usted. ¿Sí? Usted, doctor Riveros, usted general o presidente, le decía al otro. Usted, profe, le decía. Usted, no profe. le decía doctor Rivero, usted, profe, le decía. Stroessner. Stroessner, sí. Y el profe a Stroessner le decía general, presidente. Exactamente. Indistintamente. Indistintamente, ¿verdad? Pero eran muy amigos. Eran muy amigos. Muy amigos, sí. Muy amigos. Bueno, y yo creo que, usted me corrige, yo creo que el INCAN también, o todo lo que tenía que ver con el cáncer ya a nivel institución, digamos, a nivel laboratorial y de un hospital grande, fue gracias a lo que le dijo el profesor Riveros a Stroessner, ¿verdad? Que había que hacer tal cosa y que... No fue así. No fue así. No, a ver, ¿cómo fue esa parte? Porque es importante. Sí, yo tengo escrito eso y presenté en la Academia de Medicina del Paraguay la historia del Instituto del Cáncer. Sí. Y se desarrolló de esta manera. Estábamos en un congreso en el Brasil, en San Paulo, un congreso internacional de cáncer, en donde presentábamos trabajo y eso. Y en uno de esos cuartos intermedios yo empiezo a mirar los stands y veo un stand de institutos, hospitales de cáncer en Brasil. En el Brasil. En Brasil, claro. En San Paulo. Y entro ahí, fui muy bien recibido por un señor ingeniero, y me presento y me dice, voy a hacer corto. Sí, por favor, por supuesto. Sí. Me dice, doctor, nosotros sabemos que en el Paraguay el Instituto del Cáncer prácticamente es muy chiquitito. Sí. Y queremos ayudar y queremos hacer un hospital en el Paraguay. Sí. Y le digo, bueno, pero me dice, no, y usted olvídese, usted nos consigue una audiencia con su presidente y nosotros hablamos con él. Así fue. Esa noche estábamos con el profesor Rivero y le comento. Y me dice que esto, que aquello, que es mucho dinero seguramente, que le digo, vamos mañana, profesor, y escuche. Y le llevo, se entusiasmó también. Y vinimos al Paraguay. Y le digo, vamos a ir junto al presidente para conseguir una audiencia para esta gente. Y me dice, no, anda vos porque es tu iniciativa. Así me dijo. ¿Qué calidad de persona? No, porque él se hubiera adelantado, porque él tenía la amistad con el presidente. 100 puntos, una persona, 100 puntos era el profesor Rivero. Bueno, y usted fue ahí, profesor Ramiro García Varesini, fue hasta el Palacio de López. Me fui al Palacio de López, pedí una audiencia. ¿Cómo lo recibió? Siempre me recibía bien porque él se consideraba también amigo mío y yo era también amigo mío. Y te voy a dar la última carta. Amigo suyo, usted se consideraba amigo suyo. Sí. Me dio su amistad él. Sí. Bueno, y te voy a dar la última carta al profesor Rivero para que leas.
que es bastante bonita. Sí, ¿cómo no? Antes de morirse, él escribió una carta. Bueno, perdón, ¿y él de qué falleció? ¿De cáncer falleció? Él falleció de cáncer. ¡Qué notable! Sí, en la historia está escrita, yo tengo escrito eso. Él falleció de lo que combatía. Yo puse que lo que es la historia le lleva un amigo a quien él ha combatido durante toda su vida. Su mamá murió de cáncer, su hermana murió de cáncer y él murió de cáncer. Sí. No sé si tenemos un material con el profesor Rivero, no tenemos eso. Hicimos alguna entrevista, lo que pasa que tantas cosas se hicieron en más de 40 años acá en nuestro archivo, que es enorme, y no pudimos lamentablemente encontrar para hoy, porque yo quise reverdecer esa parte. El doctor Manuel Rivero falleció en 1994 y fue todo un acontecimiento, ¿verdad? Bueno, perdón, yo le corté. ¿Qué más? ¿Cómo prosiguió la historia? Y yo me voy junto al presidente Stroessner y le comento el caso. Y lo primero que me dice, ¿usted le avisó al profe? Lo primero que me dijo, ¿usted le avisó al profe? Y le dije, sí, yo vengo con audiencia. ¿Y por qué él no viene? Y no sé, señor presidente, le dije. Bueno, y le expliqué. Y me dice, invítele a los brasileros. Y vinieron los brasileros unos días después y se entrevistó con él. Y ese grupo se entrevistó con él, sí. El grupo de los 3 ingenieros y yo nos entrevistamos con él. Ya no apareció Riveros tampoco. No, pero por teléfono ellos ya hablaron con el presidente, sí. Claro, y el profesor Rivero le dijo que prosiga nomás yo porque era una iniciativa mía. Bueno, y ahí... Qué interesante todo esto. Bueno, ¿y a qué se llegó? ¿A qué se arribó? Y se llegó a que le dijo a los brasileros, perfecto, continúen nomás, vamos a firmar el contrato, pero con una condición. Sí. Tiene que ser cáncer y quemado. El hospital, famoso hospital del cáncer y el quemado. Así fue. Así se inauguró. Ahí se inauguraba, entonces me miran los brasileros y le digo yo, pero señor presidente, no podemos mezclar un quemado con un canceroso, porque el quemado tiene mucha infección, entonces no se va a hacer, me dice. No, entonces vamos a hacerle. ¿Y cómo ustedes, fabuloso, y cómo ustedes congeniaron entonces una cosa con la otra para que se haga ese famoso hospital? Sí, y se hicieron 2 servicios, el servicio de cáncer arriba y el servicio de quemado abajo, con sala de operaciones, todas las cosas de quemado totalmente aparte, la esterilización, todo. Súper coqueto, todo. Todo. Eso pidió también él. Otra cosa que me dijo, ya que estamos hablando, ¿verdad? Claro, por supuesto. Me dice, cuando se retiran, me dice, pida lo más caro que hay y lo mejor que hay. Le dijo Stroessner. Me dijo Stroessner. Y le digo, ¿y quién va a pagar eso? Nosotros no vamos a pagar, me dice. ¿No? ¿Y quién va a pagar? Itaipú, me dice. Así le dijo. Así me dijo. Qué fabuloso. Esas fueron las palabras de él. Bueno, hicieron entonces el famoso hospital. Y la otra condición era que esté a 18 a 20 kilómetros de Asunción. Que esté a 18 o 20 kilómetros de Asunción, ese hospital. Y yo quería hacer detrás de IPS. Claro. Para aprovechar la infraestructura de IPS, ¿verdad? IPS, laboratorio, sí, todas las cosas. Que en ese momento era fantástica la infraestructura. No sé cómo está ahora el IPS, pero ese es otro tópico. En el 80. Claro. Estoy hablando del año 1980. Se estaba estrenando prácticamente el IPS. Y me dice, no, a 20 kilómetros. Y le dice a los brasileños, y empezamos a buscar, y encontramos ese predio. Y le digo, señor presidente, ¿por qué a 20 kilómetros y me dice, porque vamos a crear un área médica. Sí.
Usted pues estuvo en muchos países y usted recuerda que en Houston hay un área médica. Qué fabuloso. En Lyon también hay un área médica. Los hospitales están unos cerca de otros. En Lyon, en Francia, Lyon, sí. Y entonces buscamos y encontramos ese predio y se compró ese predio y ahí se hizo el hospital. Qué bárbaro, che, qué visión tenía este señor también. Y vamos a construir el Hospital Nacional en Itagua, me dice. Voy a sacar, estas palabras textuales de él, voy a sacar el hospital de clínica y voy a llevar en San Lorenzo, donde tiene que estar, en el predio universitario. Y voy a sacar el hospital militar y voy a llevar en Itagua, en donde ahora está la cárcel de menores. Entonces va a estar Areguá, Itagua, Capiatá, San Lorenzo, ahí va a estar los grandes hospitales. Y ahí vamos a dar trabajo a Yuyera, a la que vende empanadas, a toda la gente, me dice. Qué bueno. Esa fue la historia del instituto. Bueno. Dígame, qué lindo esto, che, reverdecer la historia a través de un gran científico, el profesor Ramiro García Varesini, mastólogo y cirujano oncólogo. Mastólogo es una cosa y oncólogo es otra. Sí, oncólogo incluye la mastología. Sí. Sí, oncólogo es el cirujano que hace cáncer en general. Sí. Porque antes nosotros no había especialidad. No había, ahora hay el mastólogo, el gastroenterólogo, el urólogo. Y antes éramos, en oncología estoy hablando, antes todo hacíamos. Todo hacíamos. ¿Y cómo era el ser oncólogo en este caso, o ser un médico preponderante en Paraguay en aquellos años, de los 50, 60? ¿Cómo era esa? ¿La gente se dedicaba mucho más a su profesión o de oído nomás tocaba a la gente las cosas? ¿Cómo usted describiría? ¿La profesión médica? Sí, claro. Bueno. ¿Hay diferencia con lo que se lleva adelante ahora, por más que se tengan todas las máquinas más sofisticadas? Sí. En el final del tratamiento actualmente es mejor que antes, lógicamente, por la tecnología que nos ha avasallado. Sí. Pero la parte humana es lo que cambió mucho. Sí. ¿Cómo era antes la parte humana? Yo tengo un escrito que yo pasé en mis 63 años que hago cirugía oncológica por 3 periodos. El primer periodo en donde el médico se dedicaba íntegramente a su paciente. Le dedicaba tiempo, inclusive hasta era consejero de la familia. Era el médico, se lo respetaba, cualquier cosa y se le llamaba al doctor. Sí. La segunda etapa, la segunda etapa que viví es la etapa en donde empieza a haber más competencia. La competencia y se pierde el humanismo. Empiezan las clínicas privadas. Empieza la clínica, los seguros y se pierden. Y hay que atender rápido porque a uno le ponen 20 pacientes y tiene que atender rápido. Y si no atiende, entonces lo sacan del seguro. Claro, exagerando un poco. Claro. Y la tercera etapa, el paciente, el médico, el paciente enfermo está resumido en un WhatsApp. ¿En un WhatsApp? ¿En un WhatsApp? Sí, en un WhatsApp. Todo se transmite por el teléfono. Por el teléfono. Sí. Imágenes, laboratorio, historia clínica. Se perdió ese humanismo. Usted lo conoció a Rafael Masi Pallares. Sí. Bueno, mi padre. Lo conocí y me escribió una hermosa carta que busqué para traer y no encontré. Era un gran profesor y un gran humanista. Justamente. Y usted sabe que él
su clínica, que era en aquel momento una de las más prestigiosas, sobre ahí Eligio Ayala y Estados Unidos. Exacto. Donde estaban todos los más grandes médicos, cada uno con su profesión, qué sé yo, independiente, pero reunidos ahí en ese edificio. Él, por esta cuestión de no meterse con los seguros médicos, seguramente hasta se dejó morir después su propia clínica, porque todo el nuevo sistema del que usted habla consumió eso, digamos, arrasó eso, porque él quería el trato directo con el paciente. Él luchaba para tenerlo al paciente ahí los minutos que hagan falta, no porque se tenga que ir para que llegue el otro y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, en fin, detalles nomás me acuerdo aquí, y comulgo con usted esto que está contando, porque realmente es... Y después, ¿qué más? Usted hizo muchas cosas, profesor García Varesini, que fue primo del famoso Rolando Niela también, ¿verdad? Sí. Primo hermano. Primos hermanos, nuestras mamás eran hermanas. Sí, claro. Sí. El querido Falucho. El querido Falucho. Sí, que hace poco falleció, un gran empresario. Y esto del doctor Argaña, ¿cómo fue en 1999 para usted? Porque ese fue un momento de su vida profesional médica muy destacado, ese momento para usted, en el sentido de que usted también era muy amigo de el doctor Luis María Argaña, sí, ¿verdad? Y ese fallecimiento, ese magnicidio que conmocionó al país, hizo que usted sea convocado para la famosa autopsia, porque hubo mucha confusión en ese momento. ¿Usted puede relatarnos así brevemente lo que fue aquello? Sí, cómo no. Yo estaba como presidente del Sanatorio Americano. Sí. Nosotros no teníamos seguro tampoco, sí, como su papá. Sí. Y eso fue... Sí. Después se empezó a tomar lo seguro. Sí. Bueno, yo estaba como presidente, yo estaba ahí porque venía de mañana temprano para ver las cosas, y después me iba al hospital de Lambaré, sí, en donde fui designado del Instituto del Cáncer a Lambaré, ¿verdad? Y estábamos ahí y el doctor Dávalo Flores viene entrando corriendo. Estábamos en una reunión de café como 7, 8 médicos. Y dice, ahí le mataron a Argaña. Y Dávalo siempre largaba así unas mentiras y le sacamos nosotros. Piadosas. Pero andate a otro lado. Pero después se confirmaron ustedes rápidamente. Por radio enseguida se confirmó lo que pasó. Sí, y ahí decían que yo me iba a ir a ese lugar, ¿verdad? Y cuando salgo en la vedera del sanatorio, ahí me dicen, no, venía acá Cookie, porque Cookie me dicen a mí, mi colega, ¿verdad? Sí. Porque ya le están trayendo acá. Al doctor Argaña. Yo lo recibí en el Sanatorio Americano. Yo estaba ahí. Ya fallecido. Sí, ya estaba fallecido, ya. ¿Y por qué tantas conjeturas de que él no recibió las balas y no fue una cuestión de... ¿Cómo fue eso realmente? No, fue todo una gran mentira. Una gran mentira, fue todo una farsa que se creó. Yo digo políticamente, porque no tenía otra alternativa. Él recibió... Y ahí está la autopsia, ahí vemos allá las imágenes. Desde 1999 a hoy son casi, son 24 años de aquello. Estas imágenes, ¿qué representan en usted hoy, ahora, viéndolas? No tengo palabra, porque el doctor Argaña era muy amigo mío. Éramos compañeros de cacería y de pesca. Sí. ¿Verdad? Sí. Y yo le atendía a toda su familia, a sus hijos. Le operé a su mamá. A los 84 años de edad le operé. Sí. Vivía en la calle atrás del Perpetuo Socorro sobre Chile. Sí. Bueno, y me causa la profunda Ferraro de Argaña, la señora. Ferraro de Argaña creo que era.
¿Perdón? Ferraro de Argaña. Ferraro de Argaña, sí. Sí. Y se creó todo un clima de inestabilidad, que esto y que aquello. Pero él recibió 4 o 5 impactos de bala, pero uno solo fue el que fue mortal. Así, ¿cuál fue? El que le entró en el hipocondrio derecho, acá en el lado derecho, le traspasó el hígado, el diafragma y le rompió el ventrículo del corazón. Y él murió instantáneamente, prácticamente, de una hemorragia imposible. Y aunque hubiese estado a 100 metros del sanatorio, no había nada que hacer. No había nada que hacer. Y la autopsia, para hacer la autopsia, yo recuerdo que uno de los hijos se opuso. ¿Usted consultó con alguien? ¿Alguien se llegó hasta usted? ¿Cómo fue? Para que usted realice ese operativo, No, digamos. yo le recibí y le llevamos a terapia intensiva y ahí estábamos 16 médicos. 16 médicos 16, estábamos, sí. ¿verdad? Y yo le decía, hagan algo. Y después se calmó. Y entonces ahí yo salgo y le aviso a los familiares de que no había nada que hacer. Y a la familia del hijo decía, hagan algo. No, yo le decía a los médicos. Perdón, sí. A los médicos de terapia intensiva. Sí. Le decía. Sí. Y entonces salgo yo y a la familia le digo que no había nada que hacer. Y me dice, decime una cosa, García, me dice la señora Marilyn. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Y le digo, yo quiero hacerle la autopsia a Marilyn, le digo. Y uno o dos de sus hijos me dijo, no, doctor, no, le van a jugar todo a papá. Y le dije, ¿querés que dentro de un mes o un año le saquen de su ataúd a tu papá y le hagan la autopsia? Ahora hay que hacer. Y ahí salió Marilyn y me dijo, mira García, hace como Lilo quería como Lilo hubiese querido hacer. Y le dije, él iba a dar la venia. Sí. Y ahí le hicimos la autopsia. En ese aspecto. Ahí le hicimos la autopsia y para hacer la autopsia yo puse algunas condiciones. ¿Cómo cuáles? Que venga fiscal. Que vengan los fiscales. Los fiscales, sí. Que vengan de la policía con fotógrafos. Fiscales con fotógrafos y la policía con fotógrafo. Que esté el médico forense de turno, no el que esté de turno, que fue el doctor Llano. Y después estaba el doctor Lurachi, estaba yo, el doctor Velázquez, varios médicos. ¿Y con qué objetivo todo esto? Para preservar digamos, la veracidad de la historia. Claro, era un magnicidio. Un magnicidio. Un magnicidio, y el primer magnicidio en el Paraguay, tengo entendido. Sí. Había que hacer las cosas bien. Y porque se hicieron bien, toda esa teoría de que murió con una mujer, que se murió en su casa, que estaba rígido, todo eso se fue acabando. Se echó por tierra todo eso. Todo por tierra. O sea que ya no hubo caso entonces, y desde lo que ocurrió, el magnicidio ocurrido hasta la operación suya, ¿pasaron cuántos minutos o cuánto tiempo pasó? Rápido fue, rápido fue, porque... ¿Media hora o una hora? Yo creo que sí. Menos de una hora fue. ¿Y ya estaba poniéndose rígido el cuerpo o no? No. Cuando se lo baja a la camilla, usted ve que la mano... Se le cae el brazo. Sí. Y ahí se le da la vuelta a la cabeza. No. ¿Y el cuerpo se pone rígido después de qué cantidad de horas? Después de 8 a 12 horas. Así es. O sea que ustedes en ese aspecto no tuvieron problemas para... Absolutamente. Nosotros llevamos esa autopsia, esa filmación a Buenos Aires, ¿sí? A mostrarle al presidente de la Argentina, que nos pidió para ir, y nos fuimos a mostrarle. ¿Y por qué pidió él eso? No sé, era Menem. Menem, sí. Y Menem. Eran amigos, me parece. Eran amigos con el doctor Argaña. Sí, era Menem.
Y fuimos y le mostramos enfrente a todas las cámaras del Uruguay, de Europa, de todo. Se mostró la... ¿Qué sensación tuvo usted? No sé si recuerda o vuelve a... porque es fuerte revivir esto. Es fuerte. Inclusive me imagino que algún familiar del doctor Argaña estaría ahora mismo viendo esto, el padre de ellos, y bueno, esto con simplemente parte de su... es parte de su trajinar en el mejor sentido por la ciencia, la medicina, la oncología, doctor García Baresini, y fue un caso tan sonado no sé si estaría siendo afectada esa gente, pero en fin, lo hacemos con toda la buena predisposición en el aspecto humano y sin querer... no queriendo herir a nadie, ¿verdad? Pasaron 24 años, se lo sigue recordando al doctor Argaña, que estuvo acá en este estudio en varias oportunidades, y yo también trabé amistad con él, ¿verdad? Y una persona brillante, evidentemente. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo se sintió usted cuando empezó a operar o a tratar ese cuerpo, digamos, ahí malherido o ya prácticamente, por supuesto, sin vida, pero tenía que usted hurgar y sacar las balas y todo ese tipo de cosas, los impactos balísticos? ¿Cómo estuvo usted anímicamente, digamos? Uno tiene que borrar cuando es pariente o muy amigo. Tiene que borrar y tratarle como cualquier otro ser. Sí. Yo le operé a mi padre, sí. Le operé a mi madre, sí. Le operé a mi señora, a mis hijos, a todo. Y uno tiene que borrar y decir, bueno, este es un ser humano, que puede ser que sea mi señora, mi hijo, mi padre, pero tengo que hacer las cosas bien. Esa es la filosofía del médico, ¿verdad? Y después... Y después de esto, en ese día usted se lanzó esto a la prensa, digamos, ¿verdad? Sí. O se comunicó a la prensa, se hizo la autopsia, qué sé yo, y después no paraban los medios de llegar a usted para que cuente tal cosa, tal otra. ¿Es así o no? Mucha entrevista hice. Y siempre la misma cosa, porque siempre conté la verdad. Siempre usted contó siempre la verdad. Siempre conté la verdad. Sí, sí, o sea que, y todo eso que se tejió entonces, como que era verdad, eso fue, digamos, políticamente gestado. No sé yo eso, Bruno, no quiero entrar en esa discusión. Sí. Bueno, Líder y Mártir, hicimos también un material del doctor Luis María Argaña, no sé si podemos pasar algo, ya que estamos en recordando este hecho tan grosso, digamos, tan feo, si se quiere, tan doloroso. Ahí está. Mientras, frente al sanatorio americano, la calle era ganada por el estupor y el llanto de más y más gente que iba llegando apresuradamente. En el interior del centro asistencial, los médicos habían decidido tomar una precaución sumamente importante en el proceso posterior del caso. Hicimos la autopsia acompañado de una persona honorable como es el doctor Villasay, ¿verdad? Ni siquiera es del partido que manda, vamos a decir, para no prestarse a que es político, que esto, que aquello. Y el doctor Villasay es una de las personas más honorables que hay profesionalmente en este tema, ¿verdad? Y llamamos al juez, llamamos al juzgado, y más, yo pedí para que venga a filmarse y a sacarse foto de la necropsia, ¿verdad? Y se ha procedido de esa manera. Felizmente que hicimos así, porque o si no, se hubiese tenido que desenterrar al doctor por orden judicial unos días después, y ahí iba a venir, no que murió antes, no que murió después, no que por culpa de la formalización, todas esas cosas, ¿verdad? Todo eso se obvió mediante que se ha actuado dentro de los parámetros médicos y legales. Muy bien, esto decía el doctor profesor Ramiro García Baresini hace 24 años.
en aquel 1999, cuando realizó la autopsia al cuerpo del doctor Luis María Argaña. ¿Y el doctor Bellasay lo ayudó a usted? Claro. El doctor Bellasay... ¿Cómo fue? ¿Trabajaban siempre juntos ustedes? Siempre trabajamos junto con los patólogos. ¿Y usted lo llamó a él? Yo le llamé a otro patólogo primero y estaba en Estados Unidos. Y le llamé a Bellasay y Bellasay estaba en Asunción y vino, ¿verdad? Bueno, y llegaron, qué doloroso habrá sido todo eso, ¿eh? Sí, muy doloroso. Mucho nervio, había mucha tensión había. No pensaba recordar. Sí, lamentablemente tenemos que si hablamos de su carrera, este es un momento también vivido por usted intensamente y por toda la ciudadanía, porque y afloró en ese momento esa capacidad médica suya, el profesionalismo de usted, del doctor Bellasay, de toda la gente que estuvo ahí en el Sanatorio Americano en aquel momento. Y también en su carrera incursionó doctor García Baresini en modalidades de tratamiento contra el cáncer como el cobaltoterapia y la quimioterapia, ¿verdad? Cuando empezaban a aflorar estas supuestas curas, usted ya estaba ahí con las manos en la masa, digamos. Sí, la quimioterapia comenzó el profesor Manuel Rivero, yo era residente, después jefe de sala, en el año 61, 62. Ahí se comenzó la quimioterapia en forma masiva en el hospital de clínica yo nunca incursioné en cobaltoterapia. Lo que yo incursioné y hice mi especialidad es en la braquiterapia, ¿sí? La radioterapia, que cuando vine de Europa en el 69, hacía acá en Asunción, porque era el primero que hizo braquiterapia en el Paraguay. Sí, ¿fue usted? 10 años yo hice más de 300 pacientes traté con braquiterapia. La braquiterapia es la introducción del material radioactivo dentro del tumor. Sí, dentro del tumor. Era toda una... Por medio de agujas y de tubos. Era una proeza en ese momento, ¿verdad? Más o menos. Bueno, yo aprendí muy bien en Europa eso, sí, ¿verdad? Usted estuvo en Francia también. En Francia estuve. ¿Cuántos años estuvo ahí? Casi 3 años. 3 años. ¿Y después dónde más? ¿En Alemania estuvo, no? No, estuve en Francia, estuve en todos los países de Sudamérica prácticamente y en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y Canadá. Canadá también. ¿Y hoy cómo está nuestra medicina en línea genérica? Ya más o menos la describió someramente, de que hay mucho aparataje y qué sé yo, falto de humanidad en un porcentaje, pero todavía hay médicos humanistas acá, ¿o no es así? Sí, hay. ¿Se perdió esa humanidad en los médicos o todavía uno puede decir que hay médicos humanistas? Hay médicos humanistas, ¿cómo no que sí? Hay médicos humanistas y varios médicos humanistas. ¿Y qué es el médico humanista? ¿Cómo usted lo describiría? El que se dedica a su paciente, el que le da tiempo a su paciente, el que le da ganas de vivir o le transmite fe. Como decimos nosotros, aunque sea una mentira piadosa. Aunque sea una mentira piadosa. Sí. Y usted en 63 años de actividad trató a muchísima gente enferma de cáncer. Sí, traté a muchas y sigo tratando. Y sigue tratando. Sí. ¿Nunca usted contabilizó la cantidad de gente que pasó por sus manos o que usted atendió a? Más o menos, de gente? Más o menos unas 22, 23 mil personas. Así, 22 a 23 mil personas. Y alguien que sabe, que está consciente de que ya no hay... Porque el cáncer se cura también. Se cura. ¿Cómo está el cáncer hoy? ¿Se puede curar el cáncer? El cáncer, no es que se cura. Se previene y se cura. Se puede prevenir el cáncer. La prevención del cáncer es
lo mejor que hay para antes del tratamiento. Por ejemplo, un lunar que está expuesto a los rayos solares o a roce hay que sacar. Los pacientes con piel muy blanca se tienen que cuidar del sol. El HPV, la infección que transmite el hombre a la mujer o la mujer al hombre, produce el cáncer de pene y el cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Y eso se prevé con el Papa Nicolau y con la citología. Se puede prever perfectamente un cáncer. Pólipos, los pacientes por encima de los 50 años tienen que hacerse una colonoscopía rutinariamente, porque ahí van a aparecer los pólipos del colon, y sobre los pólipos aparecen los cánceres del colon, que producen poca sintomatología, y cuando producen sintomatología ya están diseminados. Se puede prever el cáncer, y yo tengo enfermo de cáncer de 20, 30, 40, 50 años, cuando empecé a hacer, siguen vivos como yo. Bueno. Y de repente alguien que, aleatoriamente estoy diciendo las cosas, alguien que sabe que ya no tiene solución, pero que es originalmente una persona, sigue siendo una persona optimista, que siempre se insufló toda la energía posible para seguir andando, caminando. ¿Qué usted le dice a ese tipo de personas, por ejemplo? Bueno, sabiendo también usted que se le acaban los días, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puedo decir? En el tratamiento del cáncer, primero se tiene que tener la curación, la prevención, la curación. Y si uno no puede curar, tiene que llevarle a una mejor calidad de vida. Sí. Ese es el asunto. Antes, por ejemplo, tumores de la mandíbula, de la lengua, del maxilar, le sacábamos media cara y medio cuello, quedaba todo torcido. Sí. Inclusive un gran señor acá andaba así, no podía atender su negocio porque no se sentaba en la mesa con sus familiares porque tenía vergüenza. Seguía viviendo. Nosotros estábamos felices porque se buscaba cantidad de vida. Y ahora no, ahora se busca calidad, que viva menos pero bien. ¿Y cómo es eso? Que viva menos pero bien. ¿Cómo es eso? No hacer terapias agresivísimas como se hacía antes. Ya no. No, ya no se hacen. Algunas operaciones ya no se hacen. Yo, por ejemplo, he visto en Estados Unidos, Nueva York, la hemicorporectomía. Del ombligo hacia abajo le sacan. Y el paciente está del ombligo hacia arriba en una bandeja y lo llevan en donde él quiera. Eso no es calidad de vida. Por supuesto. ¿Verdad? Bueno, ¿y qué aconsejaría? Y con esto, por el momento, cerramos esta charla que a mí realmente me llena y me impacta estar con una honra estar con el profesor doctor Ramiro García Baresini. ¿Qué usted aconsejaría en líneas genéricas a aquellos pacientes que pasan por esto del cáncer en mayor o menor medida y qué sé yo? ¿Y qué usted le sugeriría a esa gente y a los médicos que seguramente también tratan a estas personas, ¿verdad? A estas personas. ¿Qué le diría usted? Acá tiene una cámara. Yo le diría a los médicos que sean más humanos, que se dediquen más a sus pacientes, que dialoguen con sus pacientes. Y a los pacientes le diría que tienen que tener fe. La fe es lo último que se pierde. Y el que tiene fe mueve montañas. Usted en todos estos 63 años, digamos, fue partícipe o se dio cuenta de que la superación de un cáncer en uno de sus pacientes fue una cuestión, se utiliza eso en el vulgo, una cuestión hasta milagrosa de repente, porque pasó esta señora o este señor, en línea genérica estoy diciendo, por todos los medicamentos, todas las cuestiones, pero estos no hicieron mella y de repente se cura la persona o deja de padecer.
la fe, esa que usted menciona, ¿tiene mucho que ver en todo esto también? Claro, porque la fe incluye la inmunidad de la persona. Y cuando la inmunidad está baja, las enfermedades rebrotan. Afloran, sí. Afloran, ¿verdad? Y en cambio, si la fe aumenta la inmunidad, y la inmunidad hace que el cuerpo luche contra ese enemigo que está adentro, ¿verdad? Existe la curación espontánea del cáncer, existe. Está descrito por ejemplo, en el melanoma, en el cáncer de lunar, existe curación, y en otros cánceres también, cosas que uno de repente opera. Yo tengo una experiencia, una señora que le operé y le dimos un año de vida, y hace 20 años sigue vivita y coleando, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay? Milagro. Los que creemos en Dios, creemos en el milagro. ¿Usted cree en Dios? Yo creo. Por supuesto. Soy un profundo creyente. Sí. Bueno, el doctor García Baresini, muchísimas gracias. A través de su hijo también, que está acá en el estudio, lo tenemos a usted, y es una enorme satisfacción, ¿verdad? Una honra de vuelta, de que usted se haya llegado hasta nuestros estudios y nos haya relatado momentos vívidos de su carrera, o gran parte de su carrera, y recordando hechos, acontecimientos, vivencias también. Y esa carta... Te voy a dejar. Esta es la última carta del profesor Rivero que me escribió a mí. Hay que leer primero abajo para entenderlo de arriba. Bueno, hay que leer primero abajo para entenderlo de arriba. El expresidente general Alfredo Stroessner, estando en Brasilia, se enfermó y llamó a sus médicos paraguayos para que lo asistan. Todos se negaron, incluyendo el doctor Manuel Riveros, y yo me fui a asistirlo. Ese fue el motivo de escribirme esta carta antes de fallecer. O sea, que usted se fue ahí. Usted se fue. Yo estuve 17 días con él cuando se operó. Allá en Brasilia. En Brasilia. Y hasta el doctor Manuel Riveros se negó. Y yo le dije al profesor Rivero, me dijo, ¿cómo te vas a ir? Y yo me voy a ir, le dije. Pero, ¿y no tenés miedo? ¿De qué voy a tener miedo? Si nosotros somos profesionales. Usted mismo escribía, decía que el médico es una misión que cumplir. Qué fabuloso. No una profesión que ejercer. Y yo, una misión que cumplir. Y usted fue como misionero también, y como profesional. Y como amigo. Y como amigo ayudar al general Stroessner en ese momento. Y el profesor no se fue. Y no se fue el doctor Manuel Riveros, querido amigo, y le envió esta carta. Sí. Que tiene fecha del 9 de abril de 1992. Antes de que la noche llegue a envolverme, escribió el doctor Riveros, no quiero quedar en deuda conmigo mismo, y por eso necesito transmitirte una reflexión referente a tu última actitud, que para mí no es de orden profesional, sino la exteriorización de un alma bien nacida, que sabe que la medicina es esencialmente una misión que cumplir y no una profesión que ejercer, y que el médico, antes que nada, es un hombre. El hecho de haber asistido a un enfermo, alejado de su país y de sus amigos, ignorado y olvidado por algunos beneficiarios anteriores, que en sus momentos inciertos e inseguros contó con el apoyo seguro de un amigo, quien, sin reparar en interpretaciones discutibles con posibles repercusiones, prestó asistencia a un enfermo transitando solitario y olvidado de muchos hombres. Esta actitud no se traducirá por una cuenta bancaria, pero sí llevará un símbolo de toda una conducta de un hombre que en su vida supo armonizar la ciencia con la moral, y que llegará a sus descendientes
como un símbolo permanente de que la moral no está en quiebra, ni que las instituciones tambalean y los principios se olvidan, sino que actitudes de esa naturaleza o de esta naturaleza dan basamento a una vida llena de enseñanzas. Cariñosamente, doctor Manuel Riveros, aquí a su discípulo, al profesor doctor Ramiro García Baresini. Muchas felicidades, doctor. Le dejo. Sí, sí. Me deja esto. Sí. Pero qué honor, doctor. Qué honor, doctor. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Gracias por estar acá. Qué bárbaro. Bueno, vamos a un tema musical. Muchas gracias de vuelta. Saludos a toda la familia. Hay que seguir adelante, ¿eh? Sí. 86 años. ¿Cuándo cumple 86? Dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Bueno. Después viene el 87, ¿eh? 86 en 15 días aquí. El profesor doctor Ramiro García Baresini sigue tan campante, operando, y You Make Me Feel Brand New. Tú me haces sentir enteramente nuevo. Se denomina esta canción Simple Red.